Gracias por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar en esta mañana, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque mis hermanos han sido muy agradecidos en venir ante tu presencia, Señor, a reconocer, Señor, de que tú has sido el que has estado con ellos, has fortalecido su familia, Señor. Gracias, Señor, por las alabanzas que se han entonado, porque este culto, Señor, es para ti, Señor. Para ti nada más, Señor. Y nuestra alabanza solo tú te la mereces, Señor. Señor, te pedimos de una manera muy especial, Espíritu Santo, que toques nuestros corazones, que tengamos corazones sensibles, Señor, que podamos tener mentes receptivas y que podamos, Señor, ser desafiados a través de tu palabra y que podamos regresar, Señor, con una nueva actitud, Señor. Una actitud, Señor, positiva, Señor, que nos haga transformar, que nos haga cambiar, Señor, y ser mejores cristianos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén y amén. Vamos a repetir el tema porque ya se me había olvidado, así que lo vamos a decir de nuevo. El compromiso del creyente con Dios y su iglesia local. Así específicamente ha puesto el hermano pastor. El compromiso del creyente con Dios y su iglesia local. Entonces, compromiso, hermanos, es una obligación. Cuando hablamos de compromiso, hablamos de un deber, hablamos de una obligación. Eso es lo que nosotros tenemos con Dios, con nuestra iglesia local. En base a eso vamos a estar meditando en esta mañana en su palabra. Entonces podemos decir, hermanos, que cuando alguien recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, le entrega su vida y adquiere un compromiso, adquiere una responsabilidad. Cuando estamos en el discipulado, enseñamos acerca de los deberes del cristiano bautizados. Y esos deberes incluyen, hermanos, el asistir a la iglesia constantemente, en tomar parte en el ministerio de la iglesia, en los servicios, asistir fielmente, traer las ofrendas y los diezmos. Todo eso, hermanos, implica un compromiso, es un deber. Pero muchas veces o no se nos dio en el discipulado o se nos olvida. Pero esto es lo que ocurre, hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Adquirimos una naturaleza nueva. Espiritualmente hablando, tenemos una naturaleza nueva, pero de igual manera adquirimos nuevos compromisos. Y esos eran los que ya les mencionaba. Entonces, hermanos, si alguien tomó la decisión de seguir a Cristo, como dice aquella alabanza, he decidido seguir a Cristo, tenemos que tener en mente ese compromiso, hermanos. La Biblia enseña que no podemos servir a dos señores. No podemos estar sirviendo a uno y al otro a la misma vez. Tenemos que decidir a quién vamos a servir. Usted y yo tenemos que tomar la decisión a quién vamos a amar, a quién vamos a servir, a quién vamos a agradecer y a quién vamos a servir. No basta solamente con reconocer cuáles son nuestros deberes, nuestro compromiso, sino también lo más importante, llevarlos a la práctica. Y vamos a ver, hermanos, unos ejemplos, nomás los vamos a nombrar, de algunas personas que en un determinado momento de su vida conocieron al Señor Jesucristo, pero no quisieron un compromiso con Él. Conocieron a Dios y su poder y Dios los levantó, pero no se comprometieron con Él. Ustedes recuerdan la historia de la mujer de Lot. Historia, hermanos, muy reveladora de un castigo grande, en un lugar donde dice que el pecado había llegado hasta los cielos. Las quejas de las personas, de tanto, hermanos, depravación, de tanto maldad en ese lugar, había llegado hasta los cielos. ¿Se imaginan vivir en un lugar así, hermanos, donde estaba constantemente esta mujer orando y su familia por una transformación, por salir de ese lugar, hermanos, que ardía en llamas de pecado?
Pues Dios tuvo la misericordia, porque este pueblo iba a ser quemado, iba a desaparecer de la faz de la tierra, Sodoma y Gomorra. Pero tuvo la misericordia de sacar a Lot y su familia. Lamentablemente, la esposa de Lot no había adquirido ese compromiso. Estaba como que con un pie en Sodoma y Gomorra y el otro pie tras las pisadas de nuestro Dios. Ya había sido advertida que si miraba para atrás iba a ser castigada. Pero dejó su mirada puesta en Dios y miró hacia atrás. Y lamentablemente, hermanos, ustedes ya conocen la historia. Quedó convertida en sal. Son advertencias para nosotros, hermanos, para hacer frente a nuestro compromiso con diligencia y enfrentar esa obligación que ha sido dada de parte de nuestro Dios. Tenemos aquella historia, hermanos, de aquel joven rico, dice la Escritura. Un joven que se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo: si solo hay un bueno en la tierra. Y comenzó a preguntarle: ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Conoces los mandamientos?, le dijo Jesús. Sí, los mandamientos que ya todos los conocemos. Todos los he cumplido desde mi niñez. Ahora ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice la Escritura que este regresó y entristecido se alejó, hermanos. Tristemente, dice la Biblia, se alejó porque valoró más las cosas terrenales. Dice la Biblia en otro pasaje, porque era muy rico, dice, hablando materialmente. Y valoró más las cosas materiales que las cosas espirituales. Prefirió las riquezas terrenales, pasajeras, que las riquezas eternas. Decidió dejar a Cristo y seguir sus riquezas. Y así encontramos otra parábola, hermanos, allá de los 10 leprosos, también muy conocida. Se encontraron con el Señor Jesús y a lo lejos le gritaban que fuesen sanados, que fuesen sanados. Estas personas tenían mucha fe, hermanos, porque solo habían escuchado del Señor Jesucristo, de los milagros del Maestro, pero eran personas de fe. Y al escuchar las palabras del Señor Jesucristo, cuando le dice: vaya y preséntense donde los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que le iban a dar la licencia de sanidad. Pero en el camino sucedió el milagro. Yendo por el camino a presentarse a los sacerdotes, su lepra desapareció. Su milagro fue hecho, hermanos. ¡Qué maravilla! Pero solamente uno, hermanos, regresó agradecidos. ¿Qué sucedió con los 9? Se fueron con su milagro, maravillados con su milagro. Entonces, hermanos, los que hemos tomado la decisión de adquirir un compromiso con Dios, debemos de tomar en cuenta que tenemos que dejar las cosas del mundo para seguirle. Tenemos que dejar muchas cosas, hermanos, que aparentemente son más importantes, pero no lo son, son temporales, son pasajeras. Las cosas que motivan al creyente a cumplir con el compromiso hacia Él es el amor. Hermanos, si realmente amamos a Dios, vamos a dejar las cosas terrenales, vamos a dejar el sistema que nos agobia, ese sistema que estaba desesperando a la mujer de Lot. Vamos a dejar las riquezas, vamos a dejar de estar pensando en los milagros, en las sanidades, en el dinero, en el trabajo, en los estudios, más que en Dios. No es que todo esto sea malo, sino que tiene que ocupar el segundo lugar en nuestras vidas. El Señor Jesucristo en una ocasión les dijo a sus discípulos en San Juan 14:21. Vamos a buscar ahí San Juan, el Evangelio de San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
es aquel que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Hermanos, si nosotros podemos hablar y hablar que amamos a Jesús y no guardamos sus mandamientos, somos unos mentirosos. Porque la palabra del Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Entonces, una evidencia clara, hermanos, que alguien ama a Dios es que guarda sus mandamientos. Y en este sentido, guardar los mandamientos es cumplirlos. No solo tenerlos en la mente ni en nuestro corazón, sino que llevarlos y tenerlos por obra. Es mentira que alguien diga que tiene su compromiso con Dios y no guarda sus mandamientos. Cuando ponemos las cosas del Señor Jesucristo, las cosas de Dios en segundo lugar, para cumplir nuestras necesidades, no estamos guardando sus mandamientos. Las cosas de Dios deben de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y veamos este relato acá, hermanos, que estaba mencionándoles acerca de los leprosos, en Lucas 17 al 19. Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Dice la Escritura: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se pararon de lejos, hermanos, porque dicen los comentaristas que cuando alguien tenía esta enfermedad en esa época, por obligación de la cultura en que ellos tenían que andar un letrero que eran leprosos y que no se podían aproximar a las personas para no contagiarlas. Entonces, la cosa para los leprosos era muy terrible, porque si alguien quería dejarle algo, les ponían comida a lo lejos, y ellos la iban a recoger, o cualquier cosa que le llevaran, cualquier limosna, y esa era la forma. Por eso los leprosos estaban de lejos, dice la Escritura. Y alzaron la voz, el versículo 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nos damos cuenta que estos hombres no andaban perdidos, hermano. Sabían a quién buscar y sabían a quién pedir. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aconteció, hermanos, que cuando Dios les dijo, el Señor Jesucristo les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían, hermanos, la autoridad de parte de Dios para verificar si estaban limpios de la lepra o no. Ellos tenían un conocimiento por el cual ellos podían salir ya e irse limpios. Pero yendo por el camino, cuando él los vio y les dijo: ir mostrar, el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno, hermanos, al ver el milagro, estoy sano. Regresó, dice, maravillado, volviendo al Señor. Y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16, y se postró, dice, su rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y ese era samaritano. Entonces, hermanos, vemos la actitud de aquel que no se conformó solamente con el milagro, sino que regresó al Señor. ¿Qué hizo? Se postró, se humilló
adoró. Un día de estos estábamos con unos hermanos y nos dijo a las personas que visitamos: hay una cosa que no me gusta, que ustedes no se arrodillan ante Dios. A nosotros nos han enseñado que cuando vamos a orar al Señor nos arrodillamos. Este miércoles estábamos por ahí con el hermano Marcelino y el hermano Marcelino nos dijo: arrodíllense. Estábamos en el culto del estudio bíblico en Santa Bárbara. Y miren, hermano, una tronazón de huesos. Unos se quedaron parados, otros sentados, otros ni lo intentaron. A mí me tuvieron que levantar, me engarroté. No estamos acostumbrados a darle la honra y la adoración a Dios. Ahí sentaditos, otra vez a pararnos y continuar a arrodillarnos para adorar a Dios. Pero cuando tiran esos dulces, hermanos, de esas mujeres que pasan ahí esos carnavales, hasta se revuelcan recogiendo los dulces, hermano. No sé, que vale menos que 5 centavos, pero la adoración a Dios, nada. Este hombre fue agradecido, hermano, y no se conformó con su milagro, sino que dice que regresó. Y esa actitud de adoración a Dios, hermanos, genuina, es la que Él se merece. Hermanos, ese es el compromiso nuestro: agradecerle al Señor por cada cosa de que Él nos da. Dice que estaba postrado adorándole, obedeciéndole a Dios. Los 9, el resto, o sea, el 90% se fue con su milagro, pero sin salvación. Tenemos que tener cuidados, hermano, de estar seguros de cumplir con el compromiso. La mayoría de los seres humanos tenemos esa tendencia. En muchas oportunidades se nos olvida los muchos favores recibidos y se nos olvida ser agradecidos. Creemos que lo que tenemos es por nuestras fuerzas. Se nos olvida que Dios nos ha dado el conocimiento, Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha dado los recursos. Hermanos, por mucho tiempo han venido personas acá, ya 3 décadas de estar aquí en esta iglesia, hermanos. Yo he visto como jóvenes, como adultos han venido y han postrado acá, hermanos. Han llorado pidiendo por su milagro, desesperados, llorando por sanidad, llorando por un empleo, llorando por su familiar que va para los Estados Unidos, llorando por su hijo o su hija, su padre o su madre que están postrados en cama, llorando, hermanos, porque quizás está recluido en algún lugar fuera de nuestro país, por situaciones difíciles. Pero posteriormente, hermanos, hemos visto estos mismos hermanos acá llorando de alegría y nos hemos unido a ese gozo y hemos celebrado y hemos gozado, nos hemos sentido parte de esa bendición, de ese alivio. Pero lamentablemente muchos de ellos ya no les vemos. Se fueron con su milagro, se fueron con su sanidad, se fueron con su trabajo y no más les vimos. Es duro, hermano, es doloroso, porque cuando hacía este estudio me acordaba de un amado hermano quien sirvió en la iglesia. Fue anciano, quizás no era nombrado diácono, pero fue una de las personas que tuvo un mayor servicio en la iglesia. Pero perdió el compromiso con Dios y ya no le vimos. ¿Será que no hicieron legítimamente su profesión de fe? ¿Será que no tuvieron una conversión genuina? ¿Qué habrá pasado? No somos quien para juzgarlos, pero tenemos que estar seguros, hermanos, de nuestra conversión.
de nuestra toma de decisión con nuestro Dios. Que no vaya a ser, hermanos, que no vaya a ser que no hayamos creído en el Señor de corazón y que hayamos pasado años acá, pero sin tener un encuentro genuino con Dios. Es necesario entonces, hermanos, tomar en cuenta y reflexionar en cuanto a esto. Así que, hermanos, tenemos grandes ejemplos en la Escritura, por lo cual tenemos que estar siempre recordando nuestro compromiso con Dios y con la iglesia. Tenemos que tener una conversión genuina. Alabemos al Señor, porque el Dios es bueno, hermanos. Y Dios no nos da los milagros o no nos bendice porque seamos buenos. Él nos bendice porque Él es bueno. Anteriormente mi patrono me decía: mira, a Dios vos te oye, a todos nos oye, le decía yo. Y no nos oye porque somos buenos, porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es todopoderoso, hermanos. Y si nosotros le pedimos algo a Él, ya sea estudio, ya sea trabajo, lo que sea, Él nos da. Pero no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. ¿Por qué no ser buenos nosotros con Él? ¿Por qué no tomar en serio, hermanos, esta obligación que tenemos con Él? Este compromiso que tenemos con Él y con la iglesia. Así que vamos a ver el ejemplo de una mujer ahí en Lucas, en este mismo evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 48. Lucas 7, del 36 al 48. Dice la Escritura: Jesús en el lugar de Simeón, el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mis pies con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho.
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muchas veces, hermanos, los jóvenes nacidos en la iglesia no entienden esto. Pero personas, hermanos, que hemos vivido en el mundo, que Dios nos ha sacado, estamos muy agradecidos. Porque sabemos, hermanos, que si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Porque sabemos que su misericordia ha sido grande, hermano. Y grande es el compromiso con Él. Así que, hermanos, entiendo a los jóvenes que muchas veces dicen: ese hermano, ¿qué pasa? Siempre llora, siempre vive diciendo lo que les pasó, siempre vive, hermanos, es porque nos acordamos de dónde nos sacó Dios, lo que éramos, lo que pudiéramos haber sido. Hermanos, si nosotros hemos vivido esto, tenemos que comprometernos con el Señor, ser agradecidos. Cuando vean a sus hijos, hermanos, vean eso. ¿Qué sería si ustedes no fueran cristianos? ¿Qué sería si sus nietos, de sus nietos, si ustedes no hubieran sido cristianos? Si sus hijos no los hubieran guiado por buen camino, no estarían acá, hermanos. No estarían acá, estarían allá, perdidos en las drogas, quizás recluidos, quizás ya no vivirían. Tenemos que ver cómo ve esta mujer, hermanos. Ella vio su condición. Algunos comentaristas dicen que esta mujer era prostituta. Las costumbres católicas dicen que ella era Magdalena, una mujer a quien nadie le importaba. Pero ella reconoció su condición y aprovechó su oportunidad y dio todo lo que tenía. Algunas versiones dicen de este pasaje que dio algo muy valioso, dice Marcos. Ese frasco de alabastro tenía un costo aproximadamente de más de 300 denarios. Un denario es un día de trabajo. Dice la escritura que esto equivalía a un año de trabajo, a un salario promedio de nosotros. ¿Cuánto invertimos nosotros en el Señor? Ella invirtió todo lo que tenía, lo más valioso. Y, hermanos, lo hizo con gozo, lo hizo con lágrimas de agradecimiento porque Dios le había salvado, hermanos. La vida no solo consiste en las cosas materiales, sino son sobre todo los espirituales. Y esta mujer lo sabía. Lo sabía, hermanos, porque ella lo hizo, aprovechó su oportunidad. No pasó desapercibido esa oportunidad, hermano, que ustedes y yo tenemos en este día, de reflexionar y saber cuántas cosas nos ha dado, cuántos títulos le ha dado a nuestros hijos, cuántas enfermedades nos ha sacado, hermanos, de cuántos problemas nos ha librado. Tenemos que reconocer y ser agradecidos y cumplir con el compromiso que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es un compromiso igual, hermanos. No es el compromiso para un joven igual que para un adulto mayor. Pero todos tenemos que ser agradecidos. Quizás aquí hay unas personas pero muy mayores, pero Dios les ha dotado de una gran inteligencia, de mucha sabiduría, de fuerza. Pueden compartir este mensaje con los demás. Pueden compartir este mensaje con sus hijos, sus nietos y todas las personas que están alrededor suyo. Entonces, hermanos, tenemos que tomar decisiones serias en nuestras vidas y darle lo más valioso al Señor, no darle las obras. A veces venimos querer aquí a pantallar, hermano,
quitándole las obras de lo que no nos vale. Poquito de tiempo, hermano, y ya vamos corriendo. Ni siquiera nos saludamos. Allá en Santa Bárbara les digo: vaya, hermano, vamos a terminar temprano. No se vayan si no se dan la mano. Porque ni eso queremos hacer, hermano. Queremos darle de 24 horas nada. No podemos hacer un devocional. No podemos hablarle a las personas. No queremos hacer, hermanos, nada que pueda influirnos. Así que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Busquémoslo ahí, hermanos. Marcos, 14:9. Dice la Escritura: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Está hablando de la misma mujer. Dios tiene promesas, hermanos. Dios tiene promesas fantásticas para nosotros. Y donde quiera, hermanos, que hagamos cualquier cosa que hagamos, Dios nos va a premiar, así como premió a esta mujer, independientemente de lo que hayamos sido, lo que seamos o lo que podamos ser. Entonces, hermano, esta es nuestra oportunidad para darle lo mejor a Él. ¿Cómo podemos hacerlo? Amándole. En primer lugar, hermanos, amándole, obedeciéndole, sirviéndole con nuestras vidas, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras ofrendas, valorando nuestras vidas, ayudando al necesitado con nuestro testimonio. Es deber y obligación de cada uno de nosotros, hermanos, comportarnos como lo que hemos sido llamados, como hijos de Dios. Que la gente vea en nosotros, hermanos, que somos sus hijos, que lo que hacemos y lo que hablamos refleje nuestro compromiso con Dios, con nuestra iglesia. Te alabo, siempre lo digo, hermanos, alabo al Señor, porque hay hermanos desde que yo vine a la iglesia, hermanos, han sido fieles. Quizás han tenido sus trabajos seculares, y yo lo he encontrado acá, hermanos, con un martillo, con un cepillo, hermanos, con una escoba, barriendo, lavando. Así como recordaba a esta mujer, estuve hace poco con una hermana que estuvo acá en la iglesia hace mucho tiempo y me preguntaba por un hermano amado. Mirá, me dice, no le voy a decir el nombre. Mirá, me dice, y este hermano siempre sigue, me dice, con la manguera, me dice, tirando el agua por todos lados. No les voy a decir el nombre porque ahí les va a costar saber quién es. Pero, hermanos, qué bueno que se les recuerde por sus buenas acciones, por el amor a Dios, porque invierte su tiempo, su vida, sus esfuerzos económicos al servicio de Dios. ¿Y vos qué crees?, le dije yo. Me dijo, igual ha de ser, me dijo. Así que para la gloria de Dios tenemos personas que estén comprometidas con Dios, que son un ejemplo. A pesar de sus edades, tenemos que alabar a Dios, porque hay muchas personas en nuestra congregación agradecidas, que invierten su tiempo, sus energías, se desgastan físicamente en la obra del Señor. Alabemos, apreciemos estos ejemplos, hermanos, y sigamos sus pasos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué no todos se comprometen con el Señor? ¿Por qué no todos tomamos ese compromiso? Porque no todos comprendemos ni valoramos el sacrificio que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros.
Muchas veces, hermanos, nos conmueven esas escenas que salen en Semana Santa, cómo murió el Señor, cómo fue atropellado por nuestros pecados, todo lo que Él hizo. Pero muchas veces no valoramos eso. No es mucho para nosotros para tomar una decisión y comprometernos con Él. Por eso, hermanos, por eso no tomamos el compromiso. Porque no todos valoramos el amor de Jesús por nosotros. Cuánto Él nos ama, hermanos, que entregó su vida por nosotros. Porque somos muchas veces como los 9 desagradecidos que se fueron con su milagro y se quedaron sin el compromiso con Dios. Como les digo, lamentablemente he visto muchas personas acá, hermano, que han orado, han llorado, pero lamentablemente no tuvieron ese compromiso con Dios. Se olvidaron de dónde nos sacó Dios. Por eso no adquirimos un compromiso. Porque nunca piensan, hermanos, en qué seríamos o quiénes fuéramos si no fuéramos cristianos. Porque no valoramos el cuidado de Dios con nosotros. Porque se nos olvida cuántas veces nos ha guardado el Señor de tantos peligros que han habido a través de la historia en nuestro país, de las guerras, de las bombas. Hermanos, dicen uno pasando iba y estallaban aquellas, eran cargas de dinamita. Pasaba uno iba pasando y ¡bluf! Reventaban aquellos postes, hermanos, aquellas torres, hechos pedazos, hermano. No quedaba, los hierros quedaban como que eran alambre, los buses quemados, balacera, hay balacera, decía, era una costumbre. Y actualmente la emigración de los hogares, los robos, desaparecidos, tantas cosas, se nos olvida, hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha guardado. Entonces, hermanos, tenemos que ser agradecidos y valorar esto, que no se nos olviden estas cosas, hermanos. Cuántas veces Dios nos ha ayudado, y que dejemos de poner nuestra mirada más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Como les repito, no es que no necesitemos de lo terrenal, no es que no necesitemos de un trabajo, no es que no sean buenos las riquezas, hermano. El amor al dinero es raíz de todo mal. No dice que el dinero es malo. Es bueno estudiar, tener su posición, pero que nadie ni que nada ocupe ese compromiso que debe ser con Dios antes que las demás cosas. Este es el día de reconsiderar, de tomar ese paso, ese compromiso. Es hoy el llamado, hermanos. Si alguien no ha estado caminando debidamente con el Señor y siente la necesidad, bueno, realmente yo he estado viniendo y he recibido mi regalo de sanidad, de mis estudios, de mi protección, pero realmente no estoy comprometido con Dios. No he estado comprometido con la iglesia local. Nunca he servido en nada. Hoy es el día de reflexionar. A esta mujer se le llegó su día y lo aprovechó. El leproso le llegó su día y lo aprovechó. Si hay alguien entre nosotros, hermano, y quiera tomar la decisión, ese compromiso de decir, bueno, yo no estoy acá haciendo nada, pero puedo aprovechar este momento para tomar esa decisión, ese compromiso con Dios. Reflexione, hermano. Allí donde está, reflexionemos que este es el momento de consagrar nuestras vidas a Dios. Lo que alcanzo a ver, todos somos hijos de Dios, todos hemos recibido a Dios, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso no hago el llamado, pero si alguien quiere, hermano, reconciliar en esta mañana, puede hacerlo, puede levantar su mano. Si
quiere tomar ese compromiso, servir al Señor. Pues gracias a Dios, hermanos, que todos estamos en este compromiso y lo estamos haciendo. Gracias a Dios, hermanos, porque hemos tomado esa decisión. Que el Señor nos ayude a seguirlo haciendo, pero que lo hagamos con amor, como lo hizo esta mujer, hermanos, con gozo, con alegría, hermanos, dando lo más valioso de lo que tenemos. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Vamos a orar, hermano. Grande y eterno Dios, gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. Gracias porque nos desafía, Señor. Gracias porque nos ayuda a reflexionar, Señor, de dónde nos has sacado, de dónde nos has guardado, Señor, y todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a andar, Señor, pendientes, Señor, de este compromiso, de esta obligación que tomamos el día que te recibimos como nuestro Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner en primer lugar, Señor, tu iglesia, tu obra, antes que nuestras propias cosas, antes que nuestras propias vidas. Que tengamos cuidado, Señor, de darte lo más valioso, Señor, y no de las obras. Padre, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo se lo suplicamos, Dios eterno. Amén y amén. No.